Este vicio no siempre se alcanza a notar, ni siquiera por la persona que lo sufre. Hay personas que tienen envidia, pero no saben darle nombre a lo que sienten, no alcanzan a captarlo, pues se disfraza muy bien la envidia, pero forma parte de las pasiones desordenadas, y esta desencadena muchísimos males en el corazón de nosotros los seres humanos. Mata la virtud que hay, la mata, y las virtudes que quisieran generarse no las deja crecer. La envidia es como una espada de doble filo, le hace daño al que la tiene y al que se le envidia. A los dos les hace daño. El que tiene envidia también sufre de soberbia. No se puede sentir envidia sin que no haya soberbia, no se puede. La envidia es creer que yo tengo que tener algo que el otro tiene, que yo me lo merezco, que yo debería de tenerlo. Por eso la soberbia siempre va junto, se sufre de la soberbia para poder sentir envidia. Entonces, si sentimos envidia, tenemos que saber que hay algo todavía de soberbia. A veces es amor propio también lo que hay en nuestro corazón que genera estas envidias. La envidia entonces quiere la felicidad de otros, quiere los bienes que su hermano recibió de Dios, al grado de llegar a sentir dolor por el lugar que otros tienen, por lo que otros han recibido. Se llega a sentir dolor de que otra persona tenga lo que nosotros no hemos recibido y que nos gustaría recibir. Y esto nos lleva al desprecio de los dones de Dios. Esto nos lleva al desprecio de los dones. Como al niño, ¿verdad? Que llega la Navidad y a su hermano le regalan una bicicleta muy bonita, llena de colores y de todo, y a él le regalan unos patines. Y él se le van los ojos con la bicicleta, quiere la bicicleta, pero no, le dicen, la bicicleta es de tu hermano, tú tienes tus patines. Entonces agarra los patines y dice, cochinos patines, se los avienta al suelo. El que siente envidia cuando se trata de las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia, en los grupos parroquiales, desprecia lo que Dios le dio a esa persona. Para lo que yo recibí, para lo que yo tengo, eso es lo que sí, eso es lo que yo quisiera tener, cochinadas que me da Dios. Ese es el problema de la envidia. Cuando la envidia se cuela en el corazón de aquellos que están cerca de Dios, se desprecian los bienes recibidos, se menosprecia esto. Por eso en la vida de los consagrados o de los servidores a Dios es altamente mortal. Desprecia todos los dones recibidos de Dios. El primer pecado, si ustedes se acuerdan, el primer pecado de Adán y Eva es la desobediencia. El segundo pecado es la envidia. Y la envidia nos lleva al fratricidio, a darle muerte al hermano. Vean hasta dónde puede llegar la envidia. Porque no tenía otra razón para quitarle Caín la vida a su hermano, no tenía otra razón que la envidia que sentía, porque los dones que ofrecía que su hermano Abel sí estaban siendo recibidos por Dios, y los que él ofrecía no estaban siendo recibidos por Dios, y siente envidia de eso y lo lleva a matar a su hermano. ¿Y qué es lo que podemos nosotros llegar a envidiar? Todo lo que nos guste de la otra persona. No toda la vida de la otra persona, pero va a haber cosas que nos van a gustar de otra persona. Pueden ser partes del cuerpo, partes físicas del cuerpo, puede ser el color de los ojos, puede ser el tipo de cabello. Se puede envidiar la imagen, la presencia que se tiene, porque hay personas que llegan a un lugar y todo el mundo se da cuenta que llegó. Hay otras personas que llegan y nadie se da cuenta que llegó, tienen como más presencia. Y hay quienes tienen la envidia de eso, tienen la envidia de lo que, bueno, ahora le llaman popularidad. Hay otros que envidian la inteligencia de la otra persona, hasta la manera de orar de la otra persona. Y la envidia empieza a tratar de aparentar que se ha recibido lo que aquella persona le dio Dios. Y hay personas que llegan a fingir que tienen dones del cielo cuando no les han sido dados.
Hay quienes envidian el liderazgo que tiene otra persona. En fin, podemos llegar a odiar o a envidiar todo lo que otros admiren, lo que yo admire de una persona o lo que los otros admiren de otra persona. Si yo quisiera recibir esa admiración, ahí está la soberbia, porque no es porque quisiera servir a los demás, no, es porque quisiera tener ese lugar y que me vean. Ahí es donde está la soberbia, pues la envidia tiene mucho de soberbia siempre, siempre. Y son cosas, aunque a lo mejor para los demás son insignificantes, son cosas que las otras personas no tomen en cuenta, pero uno sí puede llegar a tomar en cuenta esas cosas. Si uno no frena la envidia en cuanto empieza a surgir y deja crecer, la envidia va transformándose en avaricia. Va creciendo más que transformándose, junto con la envidia va creciendo la avaricia, va creciendo el deseo de tener eso que la otra persona tiene. Empieza a crecer el deseo y con el deseo de tenerlo, la ansiedad. Entonces, si no lo puedo conseguir por la buena, tal vez lo intente por la mala. ¿Hasta dónde puede llegar un acto de envidia si no se detiene a tiempo? Es impresionante hasta dónde nos puede llevar este vicio, que es una de las pasiones desordenadas. Cuando la envidia y la avaricia se juntan, es cuando se genera esa desesperación, dicen los místicos, es un tornado, es una tormenta de desesperación. En el caso de Caín lo lleva a darle muerte a su hermano. En otros casos podrá llegar a algo igual de grave o menos grave, o a la destrucción de la persona, a la destitución del puesto que tiene una persona. Se puede llegar a muchas cosas. Algunos solamente se dan cuenta del error hasta que ya lo cometen y están pagando las consecuencias, cuando están encadenados delante del juez y el juez va a dar su veredicto, se dan cuenta que acaban de echar a perder toda su vida por algo que ni siquiera realmente necesitaban. Ni siquiera necesitaban. Hasta entonces se dan cuenta del error que cometieron. Hasta ese momento. La envidia siempre por eso nos va a robar la paz. El que siente envidia no puede tener paz. Hay algo que quiere y no tiene. La ausencia o la carencia de algo que quisiéramos tener no nos permite tener paz. Y ahí la importancia de no desear nada que Dios no nos quiera dar. Nada que Dios no nos quiera dar. Qué importante es eso, para que no nos roben la paz y con la paz también nos roben la felicidad. Evitar eso, solamente evitando desear, dejando que crezca en nosotros el deseo de lo que Dios ha dado a otros. Aplaudirle a Dios sería lo ideal, aplaudirle a Dios por lo que le da a otros. ¿Se imaginan un hijo que se alegre por lo que tú le regalas a su hermano? ¿Se imaginan lo que sería eso a los ojos de Dios? Entonces, desear tener las cosas, incluso y ahora se pueden agravar, si deseamos tener lo que otro consiguió con trabajo y nosotros queremos tenerlo sin trabajar. Eso nos puede llevar a terminar en una vida ya no solamente de cárcel, sino incluso de infierno. En algunos la envidia es una pena porque se sufre, el que siente envidia sufre, todo el que siente envidia sufre. En algunos la envidia es una pena secreta, es un dolor interno, sonríen por fuera pero se despedazan por dentro, es una pena secreta. ¿Cuál es el antídoto para la envidia? El no apego a las cosas de la tierra, a no desear nada, ni apegarme a algo, ni a desear lo que otros tienen. No puedo, no debo desear, no debo de apegarme absolutamente a nada. La humildad es muy necesaria, porque si la soberbia siempre está en el que tiene envidia, la humildad entonces va a ser un antídoto contra la envidia. Así de que un firmísimo no en cuanto se asome la envidia y empezar a orar por el hermano, no desear, renunciar a lo que Dios no nos ha querido dar para que podamos nosotros recuperar la paz.
Esto sube de tono, repito, cuando la envidia se da en los ministerios dentro de una parroquia, se da se da entre consagrados, se da entre conventos, en religiosas, se da entre sacerdotes. Esto es un vicio, es una de las pasiones del alma. Esto, el que se descuida, es una serpiente que si se descuida lo agarra uno. Cuando se da dentro de las cosas del servicio que se presta a Dios, se envidia la misión que Dios le encomendó a otro. Aquí es donde se envidian los dones, se envidian los carismas que han recibido los hermanos. Y la envidia, ¿qué es lo que hace? Pues que nos lancemos de una manera directa o indirecta a destruir ¿a qué? ¿A esa persona? No. Los planes de Dios. Cuando nosotros sentimos envidia, si es en la calle, si es entre vecinos, la envidia puede hacer daño a una planeación civil, pero cuando se trata de una parroquia, nosotros podemos irnos contra una persona, es decir, contra los planes que Dios tenía para realizar a través de esa persona, más cuando tratamos de privar al hermano de lo que Dios le dio. Más, ¿verdad? Si nosotros aparte de eso queremos apagar el carisma, apagar lo que Dios le ha dado, pues hacemos peor, porque cada quien tiene una función específica ya en el mundo. Cada quien tiene algo que va a realizar, que va a hacer. Yo no puedo por envidia quitarle al otro lo que Dios le pidió hacer, porque yo no voy a alcanzar a hacer lo mío y lo de él. O dejo de hacer lo mío para hacer lo de él, o dejo de hacer lo que iba a hacer él para hacer lo mío. Por lo tanto, ya se quedó una parte del plan de Dios frustrada, y el que tiene la envidia que provocó eso es el que va a tener que darle cuentas a Dios. Hay que tener mucho cuidado. A veces somos utilizados por la envidia sin que nos demos cuenta. Somos utilizados por la envidia para hacer daño. Y repito, a veces el daño está hecho hacia Dios, y a veces la persona misma no se da cuenta que está siendo utilizada por la envidia. Y pasan muchas veces en las parroquias. ¿Por qué pasa más en las parroquias, aunque pasa en todos lados? Porque donde la gente se acerque más a Dios, ahí va a atacar más su enemigo. Eso es de cajón, donde siempre por eso va a generarse conflictos, guerras, de personas que no van a estar de acuerdo, no porque dijeran yo no creo que sea de Dios, sino no porque yo no estoy al frente, solo por eso. Si yo estoy adelante, entonces sí, si no, yo no. Pero no siempre la persona es consciente, no siempre. Me acuerdo de una de las parroquias donde estuve, ¿verdad? Llega una señora y me decía así en voz bajita, ¿no? Primero me decía que me quería decir algo, pero en confesión. Y yo le pregunté, ¿es pecado? No es pecado, pero quiero decirle algo en confesión. Le dije, pues la confesión es para que me tapes la boca, no me tienes confianza, vete. Platica solo en que confíes. ¿Por qué vas a tapar la boca con el sigilo de un sacramento? No, así dije, no, para eso no es el sacramento de la confesión, es para el que se arrepiente. Pero sí, como no aguantaba las ganas, chismosilla, como no aguantaba las ganas, sí me dijo que había una persona, la que era encargada de abrir el templo todos los días, en la mañana, porque había rosario de aurora en esa parroquia, que la encargada siempre llegaba tarde y la gente hablaba muy mal de ella, que iba a dañar la imagen de la parroquia. Bueno, se da cuenta a veces cuando ya se trata todo esto de envidia. Sí me acuerdo que le dije, bueno, mira, la próxima vez que vengas, te vienes con más tiempo para que te confieses. Pero dice, pero pues ese pecado no lo cometí yo. No, ese no. Pero sí el de la envidia, soberbia, orgullo, todas estas cosas, calumnia, coraje, todas estas cosas las tienes que confesar, porque son las cosas que están derivándose, además de la hipocresía y tantas cosas. De veras, cuando una persona envidiosa llega a un lado, deja su pestilencia así como los zorrillos por mucho tiempo.
porque lo que dicen por coraje, después a ellos mismos les duele, pero ya pasó el coraje, ya bajó todo y ya no saben cómo solucionar las cosas y no las solucionan, muchos las dejan así como están hasta el día del juicio. Ya en ese día tienen que darle cuentas a Dios frente a frente. La envidia destruye el amor forzosamente, porque yo no puedo no puedo amar al que le tenga envidia. No voy a poder amar al que yo le tenga envidia, por eso la envidia destruye el amor. El problema de la envidia no es tanto llegar a sentirla, la envidia, sino el llegar a consentir la envidia, de actuar conforme a lo que sentimos. Es que una vez que uno siente la envidia, en ese momento nos volvemos manipulables. En ese momento es reino del enemigo de Dios. Lo que hagas te puede causar problemas terribles con Dios, con la sociedad, en el grupo donde te encuentras, te puede ocasionar muchas cosas. Por eso cuando uno llega a sentir la envidia, lo primero que hay que hacer es detenerse, soltar y renunciar a lo que Dios no quiera para nosotros. No lo queremos ni andar ambicionando, ni andar queriendo retener, no, nada, dejar todo, soltar todo inmediatamente. Si Dios no me lo quiere dar, por algo ha de ser, a lo mejor no lo necesito o no es el momento de que yo lo reciba. Tal vez vamos a recibirlo, pero no era el momento. Si la envidia de otro nos encierra a nosotros, porque la envidia es lo que hace, acaba con la vida, va contra la misión. Esto es lo que hemos escuchado hoy en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué los jueces, los encargados del templo, los sumos sacerdotes, apresaron a los apóstoles? Por envidia. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Frustrando el plan de Dios. No solo estaban deteniendo a los apóstoles, estaban frustrando el plan de Dios, no solamente para con ellos, fíjense, todo lo que hubiesen, si los apóstoles le hubieran hecho caso, todo lo que le hubieran quedado a deber a la humanidad y a Dios hubiera sido muy grande. Le hubieran debido eso, se hubieran quedado endeudados los apóstoles y aquellos que los llevaron a eso, los dos, porque los apóstoles no eran unos niños ya. Entonces, pero cuando la envidia de una persona llega a encerrarnos, llega a privarnos, llega a bloquear lo que Dios quería, los planes de Dios para con nosotros, hoy escuchamos en esta lectura cuando los encarcelan y Dios manda un ángel para que los saque de la cárcel. No necesita pelearse. Cuando es voluntad de Dios, las cosas imposibles pasan como si fueran lo más normal del mundo. Llegan, dice, cuando se reúnen en la mañana los sumos sacerdotes, los escribas, el Sanedrín y el Senado en pleno se reúnen, mandan traer a los encarcelados y llegan los guardias y dicen, llegamos a la cárcel, estaban todas las puertas bien cerradas y los guardias en sus puestos y ellos no estaban allá adentro. Pero la envidia ciega, esto debió de haberlos detenido para pensar, si hubo un milagro, ¿qué está pasando? ¿Si estará Dios? ¿Vendrá de Dios? ¿Qué es esto? Pero no, ellos no les importó el milagro, sino callar eso para mantener lo suyo. Era simplemente la envidia. Ellos no podían hacer esos milagros y deseaban hacer milagros, tenían hambre y sed de fama, hambre y sed de ser populares, de que la gente los quisiera a ellos. Entonces, ese es el gran problema de la envidia, pero nuestro buen Dios nos puede sacar. Si nosotros nos damos cuenta que alguien está actuando por envidia, pidámosle al Señor, envíe uno de sus ángeles para que nos ayude. Si esto que estoy haciendo viene de ti, porque a lo mejor nada más viene de mí. Si esto que estoy haciendo viene de ti y lo quieres tú, manda un ángel para que no puedan frenar tu obra. No decir, no para que nadie pueda contra mí. No es que nadie pueda contra mí. Para que no frenen tu obra. Y entonces Dios puede mandar un ángel. No los mandó porque en la cárcel hiciera frío y no quería Dios que Pedro sufriera frío. Claro que sufrió esos fríos y sufrió todo. Sufrió latigazos y sufrió la crucifixión.
Pero Dios protege su obra. Cuando nosotros encontramos qué es lo que Dios quiere que hagamos y lo defendemos, Él también lo defiende junto con nosotros, lo que va más allá de nosotros, porque si nos envidia alguien que tenga autoridad, estamos en problemas. Estamos en problemas porque los que tienen autoridad nos pueden frenar y sin querer estarían frenando la voluntad de Dios. Pero estaríamos en problemas graves y a lo mejor no tendríamos la fuerza para enfrentar a una autoridad, pero Dios sí. Si esto, Señor, es tuyo, si a ti te agrada y esto es lo que tú quieres que yo haga y quieres sacarme de la cárcel de este encierro en el que me están poniendo para que yo no pueda hacer tu voluntad, manda tu ángel. Dios manda a sus ángeles y vean, salen los apóstoles sin necesidad de que se abran puertas, ni siquiera los ven los soldados. Ellos vieron caminar, pasan en medio de los soldados y los ven. Nadie los puede ver a ellos. Cuando Dios quiere puede hacer maravillas del Señor, puede hacer maravillas. Puesto no le debemos de tener miedo tanto que alguien tenga la envidia, pero sin miedo a que nosotros tengamos envidia. Porque entonces sí, la destrucción es total. Si la envidia de otro puede llegar a afectar, a no permitirme realizar mi misión, pero mi envidia me manda al infierno. Porque si alguien por envidia me atacara a mí y me quita mi ministerio, eso a mí no me condena. El que me quitó el ministerio, ese sí tendré que darle cuentas a Dios. Si a mí el obispo me habla y me quita mi ministerio, pues yo qué puedo hacer, él es el obispo. Él es el que tendrá la autoridad. Él es el que tendría la autoridad. Bueno, el Señor puede sacarnos, sí, el Señor puede sacarnos, tenemos que ponernos en sus manos y tenemos que ver si esto es lo que tú quieres, no es algo mío, es que ¿cómo es posible que a mí? No, porque entonces ya entra la soberbia otra vez. ¿Cómo es posible que me hagan? No podemos meternos en eso. No podemos porque podemos dejar crecer pasiones desordenadas que nos pueden hacer mucho daño. El Señor enviará a su ángel, no se preocupen. El Señor enviará a su ángel para sacarnos de la cárcel de la envidia de cualquier persona, incluso de los que tuviesen más autoridad. El Señor puede enfrentar a todo el mundo, Él solo. Yo y Dios somos una multitud aplastante. Yo solo, ¿qué puedo? ¿Contra cuántos puedo? Yo solo. Pero yo y Dios, Él puede todo. Entonces yo y Dios, pues todo. Por Él, no por mí. Por Él. Por eso es que no deberíamos de tenerle, repito, tanto miedo a la envidia que otros sienten por nosotros, sino la envidia que nosotros pudiéramos llegar a sentir por otra persona. Cualquiera que esto sea. El problema entonces es consentir la envidia, no llegar a sentirla, porque si sientes y te das cuenta, que es algo que le tenemos que pedir a Dios como un regalo de esta Santa Misa, que nos dé la gracia de poder saberle dar nombre a lo que sentimos. Porque hay gente que dice, es que siento algo, ¿qué es? No sé. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque ese sentir te va a llevar a actuar de acuerdo a lo que estás sintiendo, pero como no eres consciente de qué es, no lo puedes atacar. Eso es muy peligroso. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de ponerle nombre. Siento esto, son emociones, son sentimientos, es una tristeza, es un odio, es un coraje, es una envidia, es avaricia. ¿Qué sientes? Siento esto. Y entonces atacas lo que sientes, si es un vicio o si es una de las pasiones desordenadas. Pidámosle a Dios Padre nos conceda la gracia de reconocer el mal que nos está atacando, que reconocerlo, no el que nos ataca de fuera hacia nosotros. Eso cada quien le va a dar cuentas. No es, señoras, que yo vea cuáles son los envidiosos. No, ¿qué gano yo con saber quiénes son los envidiosos? Lo que sí gano es darme cuenta cuando yo empiece a envidiar. Eso sí me sirve a mí. Eso sí me sirve a mí. Tenemos que pedirle al Señor que nos conceda esta gracia, no consentir cuando nos demos cuenta que es envidia o cualquier otra pasión desordenada, inmediatamente negarnos a ella, no consentirla, porque no va a haber misericordia para el que no practique misericordia. No va a haber misericordia para el que no practique misericordia, y eso es desde el Papa, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos, cualquier persona.
Esta es una ley que se va a aplicar a todos, no porque estemos consagrados ya no vamos a ser juzgados, ¿no? Si llegamos a ser santos en este mundo, ya el juicio ya se hizo en el mundo y se pagó en la tierra. Si llegáramos a ser santos aquí en la tierra, entonces ya no hay nada de qué preocuparnos. Pero mientras no seamos santos, sí. Vamos a ir a un juicio donde no habrá misericordia si no practicamos misericordia. ¿Y ustedes creen que un envidioso pueda sentir misericordia si lo que quiere es que la otra persona deje de existir? Es lo único que la persona envidiosa quiere, quitar de en medio a otra persona, sin importarle si es el lugar donde Dios le ha puesto. Todos tendremos un juicio, y el problema del juicio, dice el Evangelio de hoy, es para los que prefirieron el pecado, reconociendo el pecado, lo aceptaron y lo prefirieron a la gracia. Ese sí es un problema grave. Ese sí es un problema grave. Cualquier falta de amor, por pequeñita que sea, cuando nos demos cuenta de cómo tiene que ser purificada la falta de amor, nos daríamos cuenta de cómo deberíamos de haber pedido de rodillas que nos pudiéramos dar cuenta cuando estamos tratando de ser manipulados por algún espíritu de estos, por alguna de estas pasiones desordenadas, porque se paga. Toda falta de amor se va a pagar irremediablemente, o en este mundo o después de este mundo. Entonces pidamos esa gracia, que podamos descubrir, ponerle nombre a lo que sentimos para poder atacarlo. ¿Con qué se ataca un vicio? Con la virtud contraria. Con eso se ataca un vicio, con la virtud contraria. Pidámosle a Dios Padre, nos concede estas gracias que necesitamos y que no despreciemos las gracias que Dios nos da por andar ambicionando las de otros. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.